Hoy vengo a hablarte de las desarmonías en órganos sexuales de las mujeres, pero con una mirada de la psicogenealogía transgeneracional. Hablemos de desarmonías vinculadas al útero. Por ejemplo, una de ellas, la endometriosis. Útero significa la primera casa, el nido inicial. Desde el punto de vista biológico, el útero representa el concepto de casa, nuestro primer hábitat. El nido, el endometrio, forma parte del útero y es donde se desarrolla la placenta. Por lo tanto, como primer hogar, los síntomas o enfermedades relacionados con el útero y consecuentemente también con el endometrio, como en el caso que nos ocupa ahora, hablar de endometriosis, estarán vinculados y relacionados con el poder de nidificar adecuadamente, no poder organizar la cuna, el hogar, la cuna para el futuro bebé. También puede implicar el sentimiento por parte de la madre de no poder o no sentirse capaz de llevar a cabo de forma completa y satisfactoria su futura función materna. La endometriosis es una enfermedad ginecológica relativamente frecuente en mujeres en edad fértil, caracterizada por el crecimiento y presencia de tejido endometrial, que significa la mucosa uterina, fuera del útero, concretamente fuera del endometrio, que es la mucosa que recubre el interior del útero y que tiene por función alojar al cigoto después de la fecundación para su implantación. Habitualmente, cuando se manifiesta esta enfermedad, el tejido endometrial aparece preferentemente en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Con el crecimiento del tejido endometrial surgen los tumores, la mayoría de las veces benignos. Sin embargo, estos tumores sangran con cada ciclo menstrual y al no existir la posibilidad de que la sangre sea evacuada al exterior, aparecen inflamaciones y tejidos cicatriciales o fibrosis que acaban produciendo obstrucciones intestinales, sangrados digestivos y trastornos miccionales. El síntoma más habitual de la endometriosis es el dolor, principalmente localizado en el abdomen, en la región lumbar y en la zona rectal. También es habitual que conlleve la aparición de hipermenorrea, que sería sangrados menstruales muy abundantes, trastornos intestinales o diarrea, estreñimiento, dolores al defecar, retorcijones e incluso amenorrea, que sería la ausencia menstrual. La endometriosis manifiesta un conflicto de no sentirse en la propia casa o no tener casa para concebir al hijo que la madre desea. Si no es resuelta a tiempo, la endometriosis se convierte en causa frecuente de esterilidad y altera seriamente la calidad de vida de las mujeres que la sufren, porque condiciona sus relaciones de pareja y familiares, así como sus capacidades reproductivas. Además, las mujeres que padecen endometriosis tienen más probabilidades de sufrir trastornos del sistema inmunitario, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, asma, alergias y eczemas. Si el útero representa nuestra primera casa, el primer nido, la endometriosis, esto es el desarrollo del tejido endometrial fuera del útero, manifiesta biológicamente que la madre inconscientemente busca otra casa para tener a su hijo. Son comunes situaciones en las que no existe una casa propia, una privacidad, una intimidad, falta un territorio propio para tener el hijo. La madre no se siente en su casa o no se siente con derecho a tener hijos en ese territorio concreto que no considera suyo,
o se siente excluida de la casa, por ejemplo, cuando el matrimonio en los primeros años convive con los padres de su pareja, hermanos, etc. Se presenta la dicotomía de, por un lado, deseo estar embarazada y por otro, no poder recibir al hijo en el lugar adecuado. Esa preocupación de no estar en casa o en la casa adecuada hace que inconscientemente la madre lleve el tejido fuera del útero para recibirlo en otro lugar porque el niño no puede nacer allí. Desea hacer su nido en otro lugar. La endometriosis también puede manifestar memorias de abortos anteriores de la propia madre o del transgeneracional. Desde un punto de vista, esta enfermedad evidencia el miedo de la madre a tener un bebé en su útero. Esa necesidad de proteger al hijo la lleva a preparar el nido en otro lugar. Por tanto, en el análisis de psicogenealogía familiar es esencial el estudio transgeneracional, esto es, generación tras generación familiar, tanto por la existencia de abortos como por la posibilidad de que haya habido niños en generaciones anteriores que murieron prematuramente en el hogar. Según la localización de ese tejido endometrial que se desarrolla fuera del útero, podemos advertir distintos matices esenciales para una correcta decodificación biológica de la endometriosis, sin perder nunca de vista el estudio transgeneracional que puede desvelar memorias ancestrales y vinculadas aún vigentes. Memorias propias y transgeneracionales por la endometriosis. Si el tejido se encuentra en los ovarios, es porque la madre ha vivido conflicto con pérdidas y por tanto el sentido biológico de esa localización es permitir una anidación rápida que acelere el reemplazo. Cuando el tejido endometrial se localiza en la vejiga, es porque la madre ha vivido el conflicto en un clima de marcado territorio, es decir, sentir o no sentir como propio el hogar. En cambio, si el tejido endometrial se ubica en la zona rectosimoidea, muestra que la madre ha sentido conflicto en un clima de suciedad, sintiéndose víctima de porquerías que no ha podido eludir y que no desea perdonar. Por último, la endometriosis, el músculo uterino o adenomiosis uterina devela que la futura mamá se siente incapaz de llevar a buen término el embarazo. En muchos casos, la endometriosis pone de manifiesto un bloqueo emocional de inseguridad y miedo profundo al parto o a concebir, un sentimiento de no ser capaz o de no querer tener hijos, mujeres que quieren tener un hijo a pesar del miedo para consecuencia del parto, o la posibilidad de morir o sufrir, como seguramente le ocurrió a su madre. Este miedo puede ser suficientemente grande como para bloquear ese deseo de tener un hijo. Paradójicamente, a veces se trata de mujeres muy capaces de concebir en otras áreas, mujeres emprendedoras, exitosas, reconocidas en otras facetas de sus vidas. La endometriosis, como hemos visto, crea otro útero, lo que es un indicio claro de tener un hijo. La mujer que sufre endometriosis debe tomar conciencia de que sus miedos e incertidumbres, con todos los matices que hemos visto, pueden ser suficientemente fuertes como para impedirla quedar embarazada. Tomar conciencia de ello supone el primer y más importante paso para poder cambiar esas creencias y emprender el camino de la curación. Te comento un caso que nos comentó nuestro profesor cuando nos enseñó el tema de la endometriosis
y cómo se vincula con la psicogenealogía transgeneracional. El caso de Karina, endometriosis. En una consulta, hace algunos años atrás, él, es decir, mi profesor, recibió un mensaje de una docente universitaria que deseaba liberar profundos dolores por endometriosis. Manifestó que los análisis tomográficos mostraban tejido fuera del útero. Expresó una drástica disminución en el número de ovulaciones, coito doloroso y una llamativa distorsión en sus rodillas que tendían a ir hacia adentro del cuerpo, provocando intensos dolores en sus caderas. En la primera consulta quedó claramente evidenciado un potencial caso de yaciente transgeneracional. Esto es, un bebé nacido luego de la muerte traumática, dolorosa, injustificada e injustificable de algún ancestro por sus características más relevantes, tales como vestir de negro, hablar en un tono casi inaudible, hacer comentarios como lo que me sucede es como que no me pertenece, es injusto que esto me pase a mí, yo no hice nada como para estar viviendo tantas limitaciones. Todo hombre que llega a mi vida me dice que en mis relaciones íntimas soy como una muerta, fría y sin emociones, y terminan alejándose. La pregunta era obvia. Karina, ¿sabe si en su familia han existido muertes injustas, injustificables, no previstas, traumáticas o inexplicables? Ante el desconocimiento de estos hechos, se le pide que genere su árbol genealógico, pero en búsqueda de situaciones traumáticas, de accidentes, suicidios, asesinatos, muertes súbitas, ocurridas antes de su nacimiento. En una segunda consulta, consternada, cuenta que su madre, Irina, comprendiendo que podía ayudarla, le relata silencios y secretos de lo vivido en su infancia. Su abuela materna, de nacionalidad polaca, llamada Katrina, al llegar a Argentina con sus 7 hijos, entre ellas su propia madre, vivió una vida de extrema pobreza y de limitaciones económicas. Además, sufría constantemente golpes y humillaciones de su propio esposo, un ser violento, básico y alcohólico. Su madre, Irina, le cuenta que cuando ella tenía 4 años, observa cómo su padre golpea a uno de sus hijos varones, tomándolo de las piernas y haciendo giros, impacta su cabeza con un poste y lo mata a su propio hijo. Lo sepultan en el mayor de los silencios y secretos. Jamás denunciaron a su padre. Jamás la justicia se enteró de este homicidio. Pero no fue lo único. En otro momento de alcohol, el padre abusa de una de sus hijas. Irina lo ve todo y lo vuelve a callar. No obstante, su madre, Katrina, observa el horror y se traba en la lucha contra su esposo. Katrina se suicida por envenenamiento. Una vez más, Irina todo lo observa. Huye de su casa con sus 6 añitos y se refugia en un colegio de monjas. Y allí pasa su vida hasta sus 17 años. Luego abandona el convento y se casa. De ese matrimonio nace Karina. 2 muertes trágicas, un hermanito y la madre de Irina. Ahora todo cobraba sentido. Karina, quien fue a la consulta, es yaciente de su abuela con un nombre muy similar, Katrina.
Karina la consultante, Katrina su abuela. Karina es concebida el mismo día y mes del cumpleaños de su abuela. Karina es yaciente también de su tío. Nace próxima a la fecha de fallecimiento traumático de su tío, hermano de su madre. La endometriosis, la desviación de sus rodillas hacia el centro de su cuerpo, la amenorrea y el dolor en el coito representan distintas reacciones de protección sexual frente al trauma vivido por su abuela. ¿Para qué tener un hombre en mi vida si por amor tal vez mi abuela me dice, salva tu vida, aleja a los hombres? Su madre, Irina, trajo de vuelta al clan familiar a su madre y a su hermano en el cuerpo de su hija Karina. Era obvio que ningún hombre anclara en la vida de Karina. ¿Para qué volver a repetir la historia de sus padres en alguna potencial pareja? Eres fría, sin emociones, sin placer, eres como una muerta, rodillas hacia adentro. ¿Para qué traer un novio al mundo si cualquiera lo hace, lo va a asesinar? Símbolo de endometriosis, dolor en el coito, amenorrea. Luego de ver esta dinámica familiar, se le hizo esta pregunta a Karina. Karina, ¿es necesario seguir cargando con un silencio y un secreto que ya no es más ni un silencio ni un secreto? ¿Qué de positivo tiene seguir cargando en su vida estas memorias que pertenecen a un nivel de conciencia de otros seres, de otro espacio-tiempo? La respuesta de ella fue perfecta. Solo gratitud y compasión por las almas de mi linaje para exigir que esto nunca más se presente en mi vida ni en la de los seres que amo. A los 2 años y a sus 38 años, mi profesor recibió de Karina el siguiente mensaje: voy a ser madre. Infinita gratitud por el aprendizaje. Gracias, nunca más. Sin palabras. Fíjense cómo, trayendo los desórdenes amorosos a nivel sexual de mi árbol genealógico, hoy podés estar gestando, ¿sí? Vos tal vez o tu descendencia, una endometriosis. Acá la psicogenealogía transgeneracional te muestra una de las variantes por las cuales puedes estar padeciendo de esta desarmonía. Nos vemos pronto en otro video para comentarte sobre miomas, fibromas, cáncer de cuello uterino, tumores en los ovarios y ovarios poliquísticos. Nos vemos pronto nuevamente en otro videito. Muchas gracias.